¿Sabes qué ocurre cuando dos generaciones del mismo fabricante se enfrentan en el cielo? Hoy ponemos frente a frente al Rolls-Royce Merlin y al Rolls-Royce Griffon, dos V12 con ADN común, pero con objetivos distintos. Uno diseñado para la versatilidad y la persistencia, el otro para la potencia bruta y la respuesta instantánea. Te contaré, con datos contrastados y ejemplos reales, cómo cada motor transformó aviones, tácticas y campañas. Y al final te diré cuál gana según criterios operativos y por qué. Quédate. Esto no es una lista aburrida. Es una pelea narrada que explica el cómo y el por qué. El Merlin nace en los años 30 como un motor de equilibrio. La filosofía fue clara desde el principio: ofrecer buena potencia sin sacrificar peso, facilitar la instalación en distintos fuselajes y ser fiable en producción masiva. Esa decisión técnica permitió que el Merlin acabara impulsando una gran variedad de aviones, desde cazas ligeros hasta bombarderos estratégicos e incluso licencias de producción en el extranjero. Su desarrollo incluyó hitos fundamentales, como la introducción de supercargadores de dos etapas y dos velocidades en versiones posteriores, lo que le dio una capacidad excepcional para mantener potencia a gran altitud. Esa capacidad no es un extra técnico. Cambió la forma en que se planificaban las escoltas y las misiones de reconocimiento. El Griffon aparece más tarde como respuesta expresa a una necesidad puntual: extraer mucha más potencia de la configuración V12 para mejorar aceleración y velocidad máxima en cazas de última generación. No es una evolución suave del Merlin, es una apuesta por más cilindrada y por más empuje utilizable en el régimen de combate. En la práctica, eso significa tasas de subida más rápidas y una capacidad de recuperar energía en un dogfight que el Merlin no podía igualar sin radicales modificaciones. Para entender la diferencia, piensa en una misión típica. Si tienes que escoltar bombarderos a gran altitud durante horas y, además, poder enfrentarte a interceptores enemigos, necesitas un motor que conserve potencia cuando el aire es delgado. Ahí el Merlin mostró su valía. Variantes especificadas para techo alto mantuvieron empuje disponible y permitieron a aviones como el Mustang desempeñar el papel de escolta estratégica que cambió el curso de las misiones sobre Europa. Si, en cambio, tu trabajo es saltar sobre un objetivo próximo, entrar con energía, soltar el ataque y salir de la pelea con una ventaja inmediata, el Griffon te da ese empujón extra que puede decidir un encuentro. No se trata solo de sensaciones. Veamos cómo interactúan diseño, instalación y uso real. El Merlin entregaba una potencia muy utilizable a lo largo de un amplio régimen de revoluciones. En combate eso se traduce en potencia disponible durante más tiempo, sin picos insoportables ni consumo extremo. Las versiones más avanzadas del Merlin incorporaron supercargadores complejos, capaces de sostener potencias útiles a cotas donde otros motores perdían rendimiento. El Griffon, por su parte, sacrificó parte de esa economía por picos de potencia. Su mayor desplazamiento permitió cifras superiores en potencia máxima y una aceleración que se notaba de inmediato, pero a costa de mayores exigencias en combustible, lubricación y control térmico. La instalación y el peso son otra parte crucial de la ecuación. El Griffon es más grande y pesado. Montarlo en un fuselaje concebido originalmente para un Merlin exigió rediseños del morro, ajustes de equilibrado y soluciones de refrigeración y soportes rígidos. En el Spitfire, esto se tradujo en versiones especializadas que absorbieron la potencia sin comprometer la maniobrabilidad, pero requirieron trabajo de ingeniería significativo.
El Merlin fue diseñado desde su inicio para ser modular y adaptable, y esa modularidad permitió su uso en multitud de plataformas, lo que facilitó logística y mantenimiento. Piezas comunes, procedimientos conocidos y mecánicos entrenados para una familia amplia de motores. Y aquí viene la parte que decide campañas, producción y logística. El Merlin se produjo en masa, también bajo licencia en Estados Unidos, y generó cadenas de suministro estables que multiplicaron su impacto operativo. Más motores disponibles significaron más horas de vuelo, más entrenamiento y más aviones en combate. El Griffon, aunque impresionante, no alcanzó la misma economía de escala ni la misma diversidad de aplicaciones. Eso no lo hace peor técnicamente. Lo hace menos decisivo cuando la guerra exige números y sostenibilidad. Hablemos de fiabilidad térmica y tolerancias. Un Griffon que entrega más potencia genera temperaturas y tensiones mecánicas mayores. Requiere lubricantes de especificación elevada y controles de mantenimiento estrictos para evitar fatiga acelerada. El Merlin, diseñado para un equilibrio entre rendimiento y vida útil, operó en márgenes que la industria podía sostener a escala, reduciendo la tasa de fallos en campaña. Esa diferencia se traduce en menos piezas en taller y más salidas por unidad producida, algo que en la suma de una campaña vale tanto como la potencia máxima. Ahora los ejemplos prácticos que muestran cómo esa diferencia cambió la guerra. El Packard Merlin instalado en el P-51 Mustang combinó la aerodinámica del fuselaje con la capacidad del motor para mantener potencia a gran altitud, lo que permitió escoltas de largo alcance que redujeron sustancialmente las pérdidas de bombarderos. Esa contribución estratégica fue medible. Rutas que antes eran imposibles de cubrir sin reabastecimiento pasaron a ser rutinarias, y la presencia continuada de escoltas alteró la eficacia de las defensas enemigas. Por otro lado, el Spitfire, equipado con Griffon, modelos como el Mk-14 y posteriores, ofreció a los aliados superioridad táctica en teatros de baja y media altitud, siendo especialmente eficaz en interceptación y en combates de energía. Esos Spitfires devolvieron el control sobre sectores costeros y en misiones de reacción rápida donde la aceleración y la velocidad punta determinaban resultados. Un punto que no se debe olvidar: la percepción y el uso por parte de los pilotos. Testimonios de la época coinciden en que el Merlin daba una sensación de control y reserva, ideal para vuelos largos y misiones de escolta. El Griffon, en cambio, ofrecía un golpe de aceleración que el piloto usaba en ráfagas tácticas, con la advertencia de que el motor pedía más atención técnica. Esa diferencia moldeó doctrinas. Apostar por la logística y por misiones estratégicas con Merlin, o por golpes tácticos con Griffon, en frentes donde la supremacía local era prioritaria. Llegamos al momento de comparar resultados concretos, potencia utilizable y consumo. El Merlin, en sus variantes de guerra, proporcionó potencias que fueron escalando con el desarrollo, alcanzando cifras que lo hacían apto para escolta y bombardero. El Griffon superó la barrera de los 2.000 caballos en algunas versiones, lo que le dio al Spitfire tardío una aceleración y una velocidad punta significativamente mayores. Pero potencia máxima y potencia utilizable no son lo mismo. La primera da titulares, la segunda da misiones completadas. En términos de costo operativo por hora de vuelo, el Merlin resultó más eficiente y más compatible con el ritmo industrial aliado. Entonces, ¿qué nos dice todo esto a la hora de elegir un ganador? Depende del criterio. Si valoras impacto estratégico, versatilidad, producción masiva y la capacidad de sostener operaciones a gran escala, el Merlin es el claro vencedor. Fue el motor que,
al combinarse con plataformas adecuadas, permitió misiones que cambiaron campañas enteras. Si mides por potencia pura, aceleración instantánea y dominio en duelos locales cerrados, el Griffon se corona como el motor más potente y agresivo, el que en manos de un piloto experto podía decidir un encuentro al instante. Mi veredicto final, con todas estas variables sobre la mesa, es el siguiente. El Griffon ganó los duelos. El Merlin ganó la guerra. El Griffon demostró hasta dónde podía empujar el diseño Guantes 12 en términos de rendimiento puro. El Merlin, gracias a su adaptabilidad, producción y capacidad para mantener potencia en altitud, tuvo un efecto multiplicador en la estrategia aliada que resultó determinante. En la práctica, el motor que más cambió el curso de las operaciones fue el Merlin, mientras que el Griffon se ganó un lugar de honor como la solución técnica suprema cuando la misión exigía sprint y potencia inmediata.